Mira, Dolly, Ay, dime. ay, nos van a tener que excusar porque esta Dito, semana please. quiero que sepan que no pudimos salir martes, pero es que tenemos algo, porque es que aquí tenemos unas estudiantes de maestría, de doctorado, que no han parado de aprender, aprender, aprender y estudiar. Y ellas ya están sin cerebro. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Nosotros en este programa vamos a seguir aprendiendo, ¿De porque qué? el tema es aprendiendo de De la la cruz. cruz. No se lo pierdan. Se llamaba Marta, la que trabajaba. Y María era la que escuchaba. Hola. Dolly, ¿cómo te encuentras? Ay, Dios Bendecida, mío, igual que tú. bendecida, pero yo sé que mira, Dolly y Gaby han tenido, mira, que estudiar como es esta semana para los exámenes que han tenido, pero nada, estamos aquí Vamos, vivas. y déjenme decirle que junto a ella, nosotros también vamos a aprender, nosotros vamos a aprender muchísimo de este programa. Se está acercando, Dolly, ya La Pascua. La Semana Santa, y nosotros queríamos hablar en este tema. Qué interesante, fíjate, Mm, aprendiendo de la cruz. Y queremos, ¿verdad?, traer ese tema porque no queremos que el Viernes Santo sea un viernes un más, viernes un más. viernes de Cuaresma más. O sea, queremos realmente poder vivir eso que el Señor Ese pasó, misterio. Exacto. camino al Calvario donde fue crucificado y entonces queremos pasarlo con Él, pero es un misterio, ¿verdad? Es mucho lo que tenemos que aprender para poder caminarlo con Él. ¿No? Y que Jesús, ¿verdad? Vivió ese momento para salvarnos a nosotros. Un proceso, ¿verdad? De donde sale para llegar a ese Gólgota, para llegar a ese Calvario, ¿verdad? Un proceso de dolor y de sufrimiento y que no está ajeno ni distante de lo que cada una, usted y yo vivimos, ¿verdad? En nuestro diario vivir, en nuestras situaciones que no esperamos. También tenemos nuestra cruz y es importante observar al maestro para ver cómo el discípulo puede sentirse, ¿verdad?, redimido por esa cruz y trascender toda situación, toda prueba que nos pasa mediante la cruz. ¿Cómo podemos aprender de la cruz? Pues lo primero que tenemos que hacer es podernos ubicar a lo mejor en ese momento del Viernes Santo, en ese camino al Calvario con el Señor. Hubo una cantidad de personajes, ¿verdad?, que se encontraron con el Señor en ese camino. Y yo creo que de la misma manera que esos personajes se encontraron con el Señor, o sea, nosotros y ustedes podemos ser parte de esos personajes. Nosotros hoy día podemos ser esos personajes. Eso es En un así. momento dado, y vamos a hablar de algunos, pero vamos a comenzar, Dolly, ¿qué tal te parece si empezamos a hablar de Simón de Cirene? ¿Qué tienes que decirnos? Vamos a empezar con Simón de Cirene. Y obviamente decimos Simón de Cirene y mucha gente a lo mejor lo conoce como el Cirineo, pero ¿qué nos puedes decir? Pues mira, partiendo del Evangelio de Lucas 23, 26, podemos tener una idea de que existió, ¿verdad? Este Simón de Cirene y dice, cuando le llevaban, tomaron a un cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron la cruz encima para que le llevara detrás de Jesús. Esto no lo dice Lucas en el Evangelio, nos está mencionando un Simón y dicen que le pusieron la cruz, o sea, que fue un acto obligado, ¿verdad? Lo obligaron a cargar una cruz, venía del campo, él estaba enajenado, él estaba ajeno a lo que estaba sucediendo, a ese evento, porque él venía de fuera y se encuentra con esta situación. Importante, ¿verdad? Que cabe mencionar, como dice Dolly, es una cruz impuesta, o sea, no era que Simón estaba en el camino, o sea, levantando la mano, yo quiero ayudar, déjenme, por favor, o sea, realmente no, es una cruz que probablemente él estaba allí de espectador, como podemos estar, ¿verdad? Nosotras y ustedes. Simón de Cirene, Maritere de Ponce, Dolly de Juana Díaz, o sea, ubícate de dónde eres y ubícate en ese instante en el camino al Calvario donde está Simón, ve al Señor pasar y de repente estos verdugos, porque no querían que Jesús muriera en el camino, o sea, y a lo mejor lo ven agonizando y deciden, hay que ayudarlo, y te escogen a ti para que lo ayudes. Sí, y era que, o sea, aquí hay un punto importante que recordar, ¿verdad? Y es que era necesario que la ley se cumpliera. Por eso es que le ponen a esta persona, Simón de Cirene, que ni siquiera conocía a Jesús. O sea, no estamos hablando de una persona del pueblo que conocía los milagros o la vida de Jesús, no, una persona ajena. Sin embargo, es escogido forzosamente para que llevara la cruz
con Jesús hasta el Calvario porque el castigo del condenado se tenía que dar por cumplido. Y como veían que Jesús ya no tenía las fuerzas humanas para cargar la cruz, entonces se la imponen a Simón. O sea, que este acto era ¿para qué? Para que la ley de que el condenado tenía que ser crucificado se diera por cumplida. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida hemos sido, verdad, Simón de Cirene? O sea, en el sentido de que cuántas veces nos hemos sentido con cruces impuestas. Porque yo les voy a decir una cosa, o sea, nosotros tenemos nuestras cruces y no estamos tampoco, como les dije, como Simón, yo quiero una cruz, o sea, no la estoy, el mismo Señor, o sea, Jesús tampoco quería pasar esa cruz, él tampoco estaba, yo quiero esa cruz, no, pero era como, tenemos que pasarla, tenemos que cargar esa cruz. Y muchas veces tenemos, ¿verdad?, cruces impuestas. Cruces impuestas son cruces que vienen desapercibidas, que no vienen en el momento que nosotros nos esperamos, exactamente. No te las pusiste tú. Pero es interesante, Mari, porque esa cruz impuesta, que la reacción de uno a primeras, ¿cuál es? Resistencia. Porque a mí, resista, porque a mí. si yo voy a misa. Bueno, ese es el más cristianito, ¿verdad? Como quien dice, pero todos estamos de alguna manera relacionados con la cruz, creas o no creas, el sufrimiento está ahí, el dolor está ahí, la prueba está ahí. Si vives y respiras, estás llamado de alguna manera al sufrimiento, ¿verdad? ¿Cómo lo vives? La primera es resistencia, molestia, negación, ¿verdad? Pero en la medida en que vas caminando con la cruz, esa misma cruz se vuelve escuela, ¿verdad? Y nos va enseñando el propósito mediante el proceso de por qué tenías que vivir eso que estás viviendo, ¿verdad? O eso que viviste. Es bien interesante en el sentido de que, como decimos, de repente nos llegan esas cruces impuestas, porque el detalle es que muchas veces nosotros queremos la cruz a nuestra medida. O sea, nosotros hacemos nuestras cruces según lo que nosotros entendemos que podemos cargar y no las queremos, ¿verdad? Las queremos nuestras cruces light, pero no es así. O sea, a Simón de Cirene le imponen esta cruz y es como tú dices, voy caminando detrás del maestro porque el evangelio lo dice, que está ubicado detrás, o sea, el maestro va adelante. Entonces, ¿qué podemos aprender de la cruz? Pues empezamos como los cirineos, pensamos que estamos ayudando al Señor a cargar la cruz, pero luego nos vamos dando cuenta de que el Señor realmente es el que se va a terminar convirtiendo en nuestro cirineo, o sea, porque nosotros vamos a pensar que podemos estar cargando nuestra cruz, pero al final el Señor es el que nos ayuda a nosotros a cargar esa cruz, pero es como tú dices, sí, es según cómo lo vamos a vivir, cómo vamos a vivir esa carga. Y es interesante porque, por ejemplo, en la vida de Simón, que era una persona que en ese momento, antes de cargar la cruz, no conocía a Jesús, no conocía su vida, no era adepto, ¿verdad? De esa filosofía de Jesús, ¿verdad? De esa forma de vivir, de esa buena noticia, pero ese proceso de ir tras el maestro, detrás del maestro, cargando la cruz, lo fue acercando al maestro, fue comprendiendo, ¿verdad? El proceso de la cruz de alguna manera. ¿Y cuál fue el fruto de alguna manera final? Bueno, después los evangelios, ¿verdad? Nos cuentan, y el Nuevo Testamento, las escrituras nos cuentan cómo Simón, que era el padre de Alejandro y Rufus, eran parte de la comunidad cristiana. O sea, ¿qué quiere decir? Que el proceso de la cruz me llevó a acoger a Cristo, me llevó a acoger esa comunidad, esa creencia, esa fe. O sea, que la cruz, aquello que llamamos dolor, aquello que llamamos sufrimiento, aquello que llamamos prueba, tal vez injusta, si le doy esa oportunidad y la acojo y voy viviendo ese proceso abierta a lo que el Señor me quiere enseñar a través de ella, me puede brindar al final un fruto de crecimiento en la fe, de santidad, de amor, por sobre todas las cosas, de amor. Esa cruz nos tiene que ayudar a conocer mucho más al maestro, porque definitivamente yo me imagino a Simón, o sea, cargando la cruz, porque obviamente nosotros no sabemos cuán pesada es la cruz de Jesús hasta que nos ponemos en sus pies y la cargamos. Entonces, por un momento, Simón está en los pies del maestro. Entonces, yo me imagino él cargando la cruz con el Señor de frente y él tiene que empezar a decir esta cruz está bien pesada. ¿Por qué el Señor no se quejaba? Si yo estoy aquí, que no puedo, yo lo que quiero es quejarme y pelear y el maestro no se quejó. Entonces aprendemos, yo me imagino a Simón cambiando su perspectiva, su pensamiento. Entonces de repente a lo mejor
porque entre los otros personajes, también en un momento dado el Señor se encuentra con las mujeres que están llorando, que yo me imagino que a lo mejor yo hubiese sido una de ellas y cómo el Señor las consuela. Entonces yo me imagino a Simón pensando, pero ¿cómo es posible que la víctima, ¿verdad? Es el Señor y cómo Él puede, además de que Él está pasando por la cruz, cómo puede consolar a otros? O sea, ¿de dónde le sale Importante. para poder consolar a otros? Porque dentro de nuestras cruces, según nosotros lo vivamos, podemos también brindar ayuda y apoyo a otros. Definitivamente. Y vemos, por ejemplo, en Simón, que era uno de los personajes que más cerca estuvo de la cruz y del condenado. De lo más cerca, o sea, que no solamente él sintió en su hombro la carga de una cruz, sino que también sintió los látigos, sintió los insultos, sintió las ofensas de los que estaban allí, ¿verdad? Que lo querían ver muerto. Y como tú dices, ver que Jesús, ante todos esos ataques, ¿verdad? Simplemente tenía un silencio y una mirada de perdón y una mirada de amor. O sea, hay que estar bajo esa cruz para entender cómo pues es posible un amor desde ahí, desde el peso de una cruz. Porque es fácil decir, ¿verdad? Amar, y es fácil decir, soy cristiana y mi fe cuando las cosas me van bien, cuando voy livianita de equipaje, ¿verdad? Cuando la devoción está ahí en todo su apogeo, pero cuando la cruz está que me hace la llaga, ¿verdad? Que ya no puedo ni con mis huesos. Cuando la gente que yo más quería no me comprende, incluso me insulta. O sea, ponte a recordar un poco tu historia. Las veces que los más cercanos a ti eran los que más te atacaban en tu momento de prueba, ¿verdad? O no creían, o se ponían, ¿verdad? Con ciertas actitudes negativas. Pues mira, cómo uno puede utilizar todo eso aprendiendo desde Jesús. Amén. ¿Verdad? Y fíjate que partiendo de tu idea, podríamos, y siguiendo con la línea de Simón, en un momento dado, él también tiene que haberse preguntado y haber dicho, pero ¿cómo el Señor puede soportar todo esto? O sea, ¿por qué lo hace? Y ahí es cuando descubrimos y entendemos que lo que mueve al Señor es el amor. O sea, el Señor pudo, ¿verdad? Porque amaba, porque nos amaba. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros entendemos y aprendemos a cargar nuestras cruces por amor, entonces es que podemos entender y ponernos a lo mejor en un momento dado como Simón de Cirene cargando la cruz del Señor, o sea, camino al Calvario, o sea, que la cruz que ha sido impuesta en cada uno de nosotros, porque la mayoría de nuestras cruces no es que las queremos, es que llegan, ¿verdad? Con algún propósito. Si nosotros aprendemos a cargar cada una de nuestras cruces con amor y por amor, yo estoy segura, ¿verdad?, de que en algún momento podemos ver el propósito hermoso que tiene el Señor en cada una de nuestras vidas. Mira, y tú hablando eso, y lo que me viene a la mente, obviamente, la clave de todo es el amor. Esa es la clave de todo. Y que se opone, ¿verdad? O antepone al ego, al amor, el ego, ¿verdad? El ego. Y yo viendo a Jesús, ¿verdad? En ese camino al Calvario con la cruz a cuestas, él, el ego de él, para nada, o sea, él era por cada uno de nosotros. Y él con ese amor, con esa total entrega, ¿verdad? De que ese objetivo se dé de la redención del ser humano, de tu salvación, de mi salvación, es una cosa que nos debe, ¿verdad? Poner a pensar, porque a veces nosotros cargamos la cruz arrastrada, ¿sabes? Con resistencia, pensando que somos los únicos que tenemos una cruz y no miramos que hay otros que también tienen cruces. Y me imaginaba a Simón de Cirene, por ejemplo, en ese trayecto hacia el Calvario, viendo otras personas también de alguna manera con su propia cruz, como la Madre de Jesús. La Madre de Jesús, que María obviamente en ese momento dado, como tú dices, llevaba una cruz bien pesada, o sea, porque acuérdate que está viendo a su hijo, que sabe que es inocente, que se está entregando por el amor de cada uno de nosotros. O sea, tú ponte como madre y tú pensar, ¿verdad?, que tu hijo va a ser prontamente crucificado por amor a los demás, es difícil de entender. O sea, y tú lo que quisieras es correr, ¿verdad?, consolarlo, abrazarlo, pero simplemente lo único que podían hacer era que pasarse, mirarse, o sea, traspasar esas miradas de amor, y con eso se entendían que ahí hay una cruz más pesada todavía. Sí,
Aquí el detalle de María también es que ella era su hijo, ciertamente, y verlo sufrir, o sea, ninguna madre quiere ver a su hijo sufrir. Esa es una realidad. Y no cualquier sufrimiento. El sufrimiento de Jesús excedía cualquier, ¿verdad? Forma de sufrimiento. Y su hijo era el que estaba en esa cruz, su hijo era el que estaba siendo insultado, atacado, ¿verdad? Quedando prácticamente en la nada. Y ella estaba siendo testigo de eso que estaba pasando con su hijo, pero también a la vez ella tenía esa certeza como madre de Dios, porque ella lo supo desde que el mismo ángel se lo dijo, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo obraría en ella, que eso tenía un propósito, esa cruz, ese que la gente no entendiera, ese caminar, ese Jesús perdonando y amando, cargando la cruz porque tenía que llegar, no porque los romanos o los verdugos tenían que cumplir la ley, sino porque la ley divina, ¿verdad? La voluntad de Dios se tenía que hacer y era la salvación de cada uno de nosotros. Y María tenía la certeza de que se tenía que cumplir eso, ¿verdad? O sea, que la cruz y ese camino de la cruz nos mostraba esa humanidad de Cristo, pero en esa resurrección que estará por pasar 3 días después, se vería toda la gloria de Dios. Este Viernes Santo tenemos que pensar entonces en que cualquiera de nosotros, ¿verdad? Podemos ser ese Simón de Cirene, que con nuestras cruces impuestas podemos caminar detrás del Maestro para aprender de Él. O sea, que este Viernes Santo pongamos la mirada en Jesús, que lo pongamos al frente, que sabemos que estamos cargando nuestra cruz, claro, pero que lo pongamos delante para poder aprender de Él. Entonces, que dentro de todos estos personajes nos demos cuenta también que hay otros, como tú dices, que cargan una cruz más pesada. Miremos a María. Identifiquemos a María este Viernes Santo y pensemos también en la cruz que ella está cargando. Entre otros de los personajes, también podremos mencionar a esos dos ladrones. Esa me lo sacaste Es que pues tú sabes, Dolly, porque es que mira, así es que somos las hermanas María y Marta en eso, ya tú sabes, pero pensemos en esos dos crucificados, que yo sé que tú vas a abundar bastante en eso, en ese que a lo mejor simplemente se miraba él mismo, en ese que se miraba él mismo, mientras que había otro que tenía la mirada puesta en Jesús. Mientras uno se miraba solamente a él, el otro estaba ¿qué? Aprendiendo también del Maestro. O sea, este Viernes Santo tenemos que poner nuestra mirada en Jesús para aprender de la cruz que él cargó. Y que cada uno de nosotros tenemos que vernos en esos personajes. Ahora mismo, ubicando, ¿verdad?, a los ladrones, se está viendo las dos conductas, ¿verdad?, y actitudes con el mismo castigo, pero con reacciones distintas, ¿verdad? El ladrón que reniega, el que maldice, el que no tiene esperanza, ¿verdad? El que simplemente no tiene ni siquiera fe, pues mira, ¿cuál va a ser su actitud ante la cruz? De maldición. Ni siquiera va a poder su actitud de renegar, no va a poder ni siquiera ver y reconocer, identificar a Cristo que estaba al lado suyo, el mismo Dios hecho hombre estaba al lado suyo caminando con él y no lo pudo ver. ¿Por qué? Porque estaba en el loading de la queja, en el loading de la maldición, en el loading de la negatividad, el de no acoger. Y entonces todo eso que hace te nubla el corazón, te nubla la vista, no puedes ver y pierdes la oportunidad de la gracia, pero así. En cambio, el otro ladrón estaba en todo este proceso caminando también hacia el Calvario con Jesús y con toda esta aglomeración de gente. Sin embargo, él sí, dentro de su dolor, pudo sacar ese espacio para ver al Maestro que estaba al frente, para ver cómo no renegaba, cómo no maldecía, cómo miraba con amor y perdón. A tal punto le sobrecogió tanto esa actitud de Cristo que estando ya ¿verdad?, ya en la cruz cada uno, elevados en esa cruz, ya en el Gólgota, decir, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. ¿Por qué? Porque nadie es capaz de tener la actitud que tenía Cristo, a menos que fuera Dios mismo. Amén. Sí, es que no había manera. O sea, ellos nunca habían visto una persona con una actitud de tanto amor y de tanto perdón como vieron en Jesús. Y así también acoger, ¿verdad? Acoger esa actitud y decir, mira, este va a ser el pon en el que yo me voy a montar. Acuérdate de mí, Señor, cuando entres en tu reino, porque es que tú tienes que ser Dios. O sea, no hay otro ser que haya actuado y amado como lo has hecho tú. Este Viernes Santo, ¿qué
¿qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a aprender de esa cruz? Vamos a aprender, obviamente, que esa cruz viene del amor, que nosotros podemos cargar nuestras cruces. Si miramos y ponemos nuestra vista en el Maestro, vamos a aprender a amar. Esa cruz nos enseña a amar. Esa cruz nos enseña a amar. Vamos a aprender también que esa cruz, como tú dices, y estamos hablando, ¿verdad? Como le dicen, el buen ladrón. Que eso, la verdad es que eso es como una cosa, buen ladrón, pues no hay un ladrón que sea bueno, pero nada, el buen ladrón. Vamos a aprender que la cruz puede ser nuestra llave al cielo, o sea, es lo que nos va a llevar probablemente Sí. a nuestra salvación, a nuestra conversión, a tener ese encuentro, ¿verdad?, con Dios cuando nos llegue el momento. ¿Qué podemos aprender de la cruz? Podemos aprender que de momento de la oscuridad podemos llegar a la luz, porque la cruz es un momento oscuro, o sea, la cruz Sí. son momentos difíciles donde a lo mejor no vemos luz. La fe se pone a prueba. La fe se pone a prueba y si por eso volvemos, si ponemos como Simón de Cirene nuestros ojos en el que va adelante, podemos entonces empezar a ver la luz y prontamente lo vamos a celebrar prontamente Vivimos ese para esa domingo. noche, decía nuestro Charlie, el beato Charlie. Claro, Vivimos vamos a para esa alcanzar noche. esa luz. O sea, ¿qué Brutal. más podemos aprender de la cruz? Pues que el Señor nos amó hasta el extremo, hasta el extremo. Ese amor nos tiene que agitar, nos tiene que, ¿cómo se dice? Cuando te jamaquean. Eso mismo que te jamaquean, esa no es de domingo, esa es no de es sábado, domingo, esa es de esa sábado, es de esa es de calle, la de calle. jerga. Pero me encanta, pues sí, cuando te dan ese Sí, jamaqueo, nos tiene que ¿verdad? jamaquear porque es que nosotros queremos Nos que el tiene que Señor... levantar del letargo, porque Sí, muchas veces sí. vivimos en ese letargo. Esa sí es de domingo, el letargo, me encanta. ¿Ya? Pero nos tenemos que levantar y muchas veces tenemos que reconocer y decir, porque a veces, como decimos, cuando vemos la cruz de María, o sea, a veces nos dormimos en nuestra cruz y estamos Sí. de víctimas pensando solamente en nuestra cruz y que no podemos y no podemos, pero tenemos que ver también en ese camino, como tú dices, cuántos otros no llevaban una cruz también, esas mujeres que lloraban, llevaban sus cruces Sí, había también. muchos personajes, o sea, a lo largo del camino hacia el Gólgota era muchos los personajes que también tenían su cruz de alguna manera, ¿verdad? Y pensaba que cuando la cruz se carga con amor, no pesa tanto, no pesa tanto, porque hay un propósito. Cuando tienes, qué sé yo, tú tienes la conciencia, estás pasando una situación, un hijo enfermo, un esposo enfermo, no sé, o tú mismo con una enfermedad, tú misma con una condición, y realizas que tiene un propósito en tu vida, realiza que le puedes sacar mucho fruto, ¿verdad? A través de la aceptación y el trabajarlo, ¿verdad? Desde la cruz de Cristo, cobra un sentido distinto. Y entonces ese mismo sentido te eleva, ¿verdad? A otro nivel, lo estás viviendo a otro nivel más trascendente, realmente vas en camino a esa santidad. Y eso te motiva, te llena de un gozo que es difícil que los demás a la distancia lo puedan entender, pero ¿cómo es posible que con esa enfermedad, con esa situación, ay, mira, te quedaste sin trabajo y estás tan tranquilo, pero, o sea, perdiste ese ser querido y estás tan confiado que, ¿qué es lo que te pasa a ti? O sea, dime la receta, Cristo, o sea. Ahí es cuando te das cuenta de que dejaste de ser Simón de Cirene y que realmente el cirineo ahora es el Señor. Eso es así. O sea, se te hace menos pesada porque el Señor te vas dando cuenta de que el Señor te va ayudando a cargarla. Definitivamente, ese es el secreto, que es el Señor. Por eso cuando el buen ladrón decía, es que tiene que ser Dios, porque no hay otra manera de cargar una cruz con ese señorío, con esa realeza, ¿verdad? Pues mira, cuando un cristiano como usted y como yo asumimos nuestra fe y nuestra vida cristiana, incluyendo la cruz, porque de otra forma no es posible, y lo hacemos con ese señorío, esa realeza, ciertamente que hemos dejado que Cristo cargue por nosotros esa cruz. Cuando tú pienses que esa cruz no la puedes cargar, que ya es demasiado, que te está asfixiando, que te está pegando al piso, que ya no puedes, pon los ojos en el Maestro. No dejes de orar, no dejes de confiar, no dejes de creer, porque si crees, verás las maravillas del Señor. Que este Viernes Santo realmente puedas poner
igual que nosotras, la mirada en ese maestro que va caminando delante de nosotros y que el Viernes Santo se convierta en nuestra escuela de fe, que se convierta en nuestra escuela de fe. Yo tengo un cuentito. Vamos a ver Lo que yo, hago. sí, porque en el programa pasado yo hice demasiados cuentos, te toca a ti, vamos Es a que ver. me encanta Quiero porque, escucharlo, quiero escucharlo. pues mira, te va a gustar, yo sé que te va a gustar. A veces nosotros, ¿verdad? Tomamos o que pretendemos o creemos que podemos hacer de la cruz una cruz a la medida, ¿verdad? Al gusto y capricho de nosotros. Pensamos que Dios, Cristo, la iglesia y todos los elementos que la acompañan son marionetas en nuestras manos que nosotros pues podemos, y no es así. Y en este cuento está esta persona que llega, ¿verdad? Como un campo y hay muchas cruces de distintos tamaños, ¿verdad? Y está este único señor hermoso, ¿verdad? Que las custodia. Y lo invita a él a una fiesta. Dice, mira, vas a coger el GPS y me vas a llegar a este sitio y allí tú entras a la fiesta porque estás invitado, es una fiesta y eres importante, eres un invitado de importancia. La única condición es que tienes que llevar tu cruz. Y él, olvídate, para tarde, para comer, luego es tarde, Claro. cogió la cruz que tenía su nombre y fue camino con el GPS a ese sitio, ¿verdad? Donde se iba a celebrar esa fiesta. ¿Qué pasa? Que la cruz al momento uno la coge, pero al ratito empieza a incomodar y empieza a pesar y el espasmo, ya tú sabes cómo es. Pues él cogió una pausa y empezó a lijar un poco la cruz, a quitarle, ¿verdad? Tenía como que estas cruces bien toscas que tienen sus espinas y cosas, ¿verdad? Y sus ramitas, pues él empezó a quitarle esa rama, eso estaba incómodo, la empezó a lijar y cada vez más pequeña. Y en la medida que iba en el camino la hacía más pequeña, ¿verdad? Entonces se estaba dando cuenta que ya el tiempo para llegar a la fiesta estaba llegando a su término. Y entonces en ese camino él ve a una persona que se cae con su cruz y le pide ayuda, pero él le dice, es que estoy corto de tiempo, espero que llegues bien, te deseo lo mejor, pero estoy corta de tiempo y necesito llegar porque me dijeron que yo era un invitado importante. Entonces, ya casi llegando, se da cuenta que esa cruz que habían hecho a su medida, la había convertido prácticamente en una medallita, o sea, una Para el cruz de cuello. cuello, porque así es mejor, así es mejor. Cuando llega al lugar, era un lugar hermoso y era una mansión, pero grandísima, altísima, con un único problema, no tenía puerta, solamente una ventana arriba con ese hombre hermoso, que no era nada más y nada menos, ¿verdad? Que era Jesús. Y entonces desde la ventana con esta emoción Jesús le dice, llegaste, qué bueno, coge la cruz y entra. Y dice, pero maestro, es que no hay puerta. ¿Cómo tú pretendes que yo entre a la fiesta si no hay puerta? No, si es que está todo calculado. La cruz a tu medida está hecha para que alcance la ventana. Súbete por la rama y vas a llegar aquí, no necesitamos puerta, es por la ventana. Y él entristeció porque él había acomodado su cruz a su capricho hasta hacerla una medallita para el cuello y perdió la oportunidad de subir directamente por esa ventana. El maestro lo ve triste y sabe por qué se puso triste, entonces le dice, tienes una oportunidad, vira y aquel que dejaste en el camino con la cruz a cuestas, acompáñale a cargar su cruz. Y fue así como tanto el joven, ¿verdad? Invitado como el otro pudieron subir y celebrar esa Pascua y esa fiesta con el Señor. Amén. O sea que yo la primera vez que escuché este cuento me eché a llorar como una Magdalena, ¿verdad? Porque cuántas veces nosotros no hacemos de nuestra cruz lo que nos da la gana, cuando esa cruz tiene un propósito que solamente puedes cumplir tú a través de ella, ¿verdad? Porque Cristo las hace. La cruz de Mari no es la mía, la cruz mía no es la de Mari jamás, ¿verdad? Cada uno, el Señor pensó en ella, la diseñó por ella porque la ama tal y como ella es y necesita a Mari asumir, entender que esa cruz que le dieron a ella tiene un propósito que tiene que cumplir. Amén. Y no, y la cuestión es como tú dices, esa cruz cuando la cargamos, ¿verdad? Con alguien más, se hace menos pesada. Se hace menos pesada. Escoge a Dios para que cargue la cruz contigo, que sea Él el que te acompañe, que sea Él al que tú pongas, ¿verdad? Como cirineo de tu vida, de tus cruces, porque estoy segura de que este Viernes Santo, aún con las cruces que podamos tener, va a ser un día hermoso que nos va a llevar camino a esa resurrección. Y ya terminando, obviamente, porque Gaby no nos ha hecho señales, pero ya mismo va a salir por ahí, así es que importante, siempre queremos agradecer a todas esas personas que nos escriben,
que de repente nos dicen, bueno, te voy a decir una cosa, A ver. Miguelina, le voy a mandar saludos a Ay, Miguelina, que Miguelina, me dijo que el programa tan pasado bella, lo vio sí. 3 veces, Ay, 3 qué veces, así es que de hermosa. esos views, 3 son de Miguelina. Miguelina, me encanta. Y así sucesivamente, yo sé que muchas personas, ¿verdad?, nos escriben, nos envían saludos, comparten con nosotros, se sientan con nosotros en el balcón de Betania, Marlet, o sea, yo sé que hay muchas personas que están con nosotros, que se toman a lo mejor, ¿verdad?, esos minutitos para compartir la palabra junto con nosotras, así es que estamos bien agradecidas, ¿verdad? Sigan orando por nosotras. Sí, importante. Estamos aprendiendo sí, juntos, claro, hermosa. es hermoso estar con ustedes, así es que entonces ahora ya empieza a dar las señales. Recuerden siempre, esta vez no salimos martes, pero son todos los martes, nos dan share, nos dan like, si nos quieren escribir y dejarnos algún comentario, si nos quieren seguir por Instagram, Atlas de Betania, pues estamos bien agradecidas, De ¿verdad verdad que que sí, los queremos mucho, a los que conocemos, a los que no conocemos, estamos, ¿verdad?, inmersos en el amor de Dios, así que todos somos familia. Y los esperamos entonces la próxima semana, porque ya la próxima semana vamos a hablar de ese domingo de resurrección, así es que no se lo pierdan en Las de Betania. Se llamaba Marta, la que trabajaba. Y María era, y María